Le suplico por favor que se vuelva a poner de pies y que abra su Biblia o utilice el bosquejo que tenemos aquí. Vamos a leer de forma antifonal la porción bíblica que tenemos. Preferiblemente utilice el bosquejo porque son los pasajes que queremos leer en este momento. Y como siempre hacemos, yo leo el primer versículo, usted lee el próximo y así sucesivamente. La porción bíblica nos llega del libro de Romanos, capítulo 3. Los versículos que leemos son del 10 al 18 y luego del 23 al 26. Esta es la palabra de Dios. Yo comienzo y ustedes me siguen. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su boca está llena de maldición y de amargura. Destrucción y miseria hay en sus caminos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Señor, bendiga su santa palabra. Nos ayudes a ser fieles en la exposición que hagamos, en la aplicación que hagamos de su palabra, que seamos receptivos, que querramos recibirla con humildad en nuestros corazones y ponerla en práctica. Pueden sentarse, por favor. La enseñanza que comenzamos la vez pasada no es una exposición teológica y doctrinal, simplemente es la utilización de una porción bíblica que todos estamos familiarizados con ella, traerlas a la realidad de nuestras vidas, ver qué es lo que dice, dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y considerar algunos señalamientos que con humildad, pero con seria convicción estoy haciendo con el propósito de que nosotros podamos llegar a un punto en nuestras vidas en que podamos aplicar la redención que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario a esas imperfecciones que contaminan nuestras relaciones, imperfecciones que caracterizan las personas con las cuales nosotros tenemos interacción, imperfecciones que nos caracterizan sobre todo a nosotros también. La enseñanza tiene como título la clase de familia que debo aspirar a tener, y la misma está en el contexto de la enseñanza general que trata acerca de la redención de nuestra familia. Alguien que nosotros respetamos grandemente en este contexto dijo lo siguiente: el gozo familiar es maravilloso, pero el dolor familiar es horrible. Dos verdades con relación a la familia. La experiencia de gozo que experimentamos en el contexto familiar es gloriosa, maravillosa, pero al mismo tiempo el dolor que experimentamos en el contexto de nuestras relaciones familiares es horrible. Esa misma persona también dijo lo siguiente: yo no apliqué para hacerme parte de mi familia, fue Dios quien decidió cuál sería mi familia. Excelente punto de partida si queremos que Dios nos conduzca a poder entender cuál es el tipo de familia que debo aspirar a tener. Ayer escribí de mi propia experiencia lo siguiente: hoy, en el presente, vivo dándole gracias a Dios por los momentos de gozo familiar en mi experiencia en el contexto de mi familia desde el momento en que nací en el pueblo de Mayagüez, en Puerto Rico, hasta el día de hoy, que vivo aquí en la ciudad de Orlando. Gracias, Padre, por esos momentos de gozo familiar, y en el día de hoy también ando en búsqueda de sanidad del dolor que los momentos
en mi vida que no fueron momentos, experiencias de gozo. En el día de hoy también busco corregir mis muchos errores, muchos, demasiados para poder identificarlos en esta hora. También busco corregir los errores de otras personas en mi vida y por la gracia de Dios, solamente por su gracia, me resisto a repetir esos errores, los míos y los de otras personas. Al hacerlo, al resistir repetirlos, estoy abriendo las puertas para que la bendición de Dios pueda entrar. En mi vida, en este momento, por la gracia de Dios, por la misericordia, la paciencia de Dios, ya no hay espacio para hacer lo que hice por mucho tiempo, que fue apuntar con el dedo a otras personas. Ya no hay espacio para estar echándole la culpa a otras personas o en algunos casos acusándoles falsamente, algo que fue práctica mía por mucho tiempo. Por la gracia de Dios, cada uno de nosotros hoy podemos utilizar el dolor pasado, las experiencias dolorosas de nuestra vida. ¿Cómo podemos utilizarlas? Redimiendo a la persona que causó ese dolor en nuestras vidas. ¿Cómo puedo redimir a las personas que causaron dolor en mi vida? Lo puedo hacer recordando capacidad que Dios nos ha dado y ahora que hemos nacido de nuevo, esa capacidad ha sido santificada, ha sido purificada, ha sido engrandecida. Puedo hacerlo recordando cómo Cristo me redimió, cómo Cristo me compró, cómo Cristo perdonó, cómo Cristo lavó mis muchos pecados. Mi esperanza es que cada uno de nosotros al comienzo y al concluir la enseñanza en el día de hoy, tengamos un deseo genuino de ofrecer perdón verdadero a otros y al hacerlo, convertirnos en reparadores y restauradores de familias. Porque al hacer eso, sin lugar a dudas, como seguidores de Cristo, vamos a estar dándole gloria a Dios, que debe ser la razón de ser de nuestras vidas. Es imperativo para mí repetir algunas cosas que repetí la vez pasada, que mencioné la vez pasada. Anoche invertí bastante tiempo tratando de seleccionar aquellas que eran esenciales para poder completar la enseñanza. Les suplico su indulgencia, les suplico su paciencia en este momento. Tomen en consideración que por las razones que fueran el domingo pasado, la inmensa mayoría de los que son partes regulares, asistentes, miembros o personas que visitan nuestra iglesia no estuvieron el domingo pasado y que pues no sabemos si tuvieron la oportunidad de escuchar la enseñanza a través de las redes sociales. Lo que hacemos es que continuamos con esta breve, corta serie de enseñanzas centradas en la aplicación de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario que mencioné hace un momento, la aplicación de esta redención a las imperfecciones, a las averías, el mal funcionamiento de nuestras familias. Mencioné que hablar de las imperfecciones de la familia para mí no es un asunto difícil, dado el caso de que porque yo he sido parte de una familia imperfecta durante toda mi vida. Mencioné el hecho de que durante mi niñez el asunto de las imperfecciones en mi familia no era una cosa que me tomara mucho el sueño, que me quitara el sueño, pues porque por mucho tiempo yo no podía descifrar la diferencia que había entre mi familia y otras familias que yo tenía la oportunidad de tener interacción con ellas. Mencioné el hecho también de que eventualmente comencé a notar la diferencia entre mi familia y la familia de algunos de mis amigos. En ese momento muchas de las imperfecciones de mi familia comienzan a salir a flote y con esas imperfecciones comienza a surgir dentro de mí el deseo de tener la familia perfecta que me parecía ver cada vez que visitaba a alguno de mis amigos.
Dijimos en repetidas ocasiones que el concepto de familia perfecta no existe. Solamente hubo una familia perfecta y fue por muy corto tiempo. Con el pasar de los años llegué a conocer que, al igual que mi familia, las familias de mis amigos también eran imperfectas. La vez pasada también le mencioné el hecho de que en el presente, en esto que conocemos como redes sociales, muchos de nosotros que estamos aquí presentes en el día de hoy, en nuestras páginas de Facebook, presentamos versiones editadas de nuestras familias. Presentamos versiones editadas de nuestras familias que dan la impresión que todo el mundo está feliz en nuestra familia, porque en las fotos que utilizamos todo el mundo está sonriendo. Comunicamos la idea a través de los comentarios que escribimos de que todo el mundo está sonriendo, pues porque todo el mundo se ama. A eso es que nos referimos cuando decimos que presentamos versiones editadas de nuestras familias. Lo que vemos son personas que son casi perfectas, familiares que están casados con cónyuges que son casi perfectos, que tienen hijos casi perfectos. Los comentarios que se escriben lo que enfatizan es el nivel de armonía que reina en la relación que hay entre ellos. Señalamos también, perdonen que continúe utilizando esta frase como muletilla, pero quiero asegurarme que no me extiendo mucho al repetir lo que dije la vez pasada. Señalamos también que la verdad del caso es que es muy poco probable que alguno de nosotros, se atreva a alardear de que tiene una familia perfecta. Es poco probable que alguno de nosotros vaya a decir, wow, usted no tendrá una familia perfecta, pero yo sí tengo una familia perfecta. Es poco probable que eso pueda salir de los labios de alguna persona. Pero dentro de nosotros, la verdad del caso es que queremos que otros piensen que nuestra familia es mucho mejor que la de ellos, y sobre todo, mucho mejor de lo que en realidad es. Que queremos en esta tarde, utilizando la palabra de Dios, rindiéndonos a la dirección que el Espíritu Santo quiera darnos, que veamos el asunto de la familia desde una perspectiva bíblica sobre todas las cosas. Así que tenemos muchas familias alrededor nuestro que pretenden o dan la impresión de que sus familias están bien, que no son perfectas, pero son casi perfectas. Son mejor que la mayor parte de las familias. Ese es un extremo, ¿verdad? Y señalamos también que hay otro extremo, ¿verdad? Donde hay familias en las cuales las imperfecciones son tan obvias que para ellos no tiene sentido el tratar de ocultarlo. Hablamos sobre el particular, dimos muchos ejemplos que no vamos a hacer en este momento. Lo que sí queremos es enfatizar nuevamente que la intención nuestra no es enfocarnos en el hecho de que las familias que pretenden que sus familias son perfectas necesitan ser más realistas. That's not the idea. Y tampoco que aquellos cuyas familias están saturadas de imperfecciones tienen que cambiar. Ambas cosas son correctas. Los que pretendemos que nuestra familia es una cosa del otro mundo, tenemos que ser realistas porque no lo somos. Y los que tenemos familias que están saturadas de imperfecciones, pues necesitamos cambiar porque la disfunción no es una opción para el verdadero seguidor del Señor Jesucristo. Amén. Señalamos la vez pasada que parte de la tradición en la cultura de nuestra iglesia es que cuando llegue el momento en que debemos afirmar lo que se dice desde el púlpito, porque es bíblico y porque da gloria al Señor, esa afirmación debe expresarse a través de un amén. Si la congregación no reconoce la oportunidad, es función del predicador de ponerse la mano izquierda o derecha detrás de la oreja como una indicación que es el momento para decir amén. Gloria a Dios. Very good. We're there. Una clarificación porque hay varias personas, varias familias, gloria al nombre del Señor. Agradecemos el hecho de que Dios siempre continúa
renovando, ¿verdad? La familia de nuestra iglesia. Vivimos en un tiempo, esto no tiene que ver con el mensaje, pero tengo que decirlo porque me quema por dentro y pues quiero compartirlo nuevamente, lo he hecho otras veces. Tenemos una realidad en el lugar donde Dios en su plan soberano nos ha traído a vivir. La inmensa mayoría de nosotros no nacimos aquí, ni siquiera en el estado, nacimos en otros países. Y ahora estamos aquí, ¿verdad? ¿Sabes? Y pues hoy estamos aquí, pero mañana lo más probable es que no estemos aquí. Y la realidad nuestra es que pues estamos en una familia, en una iglesia local, donde inevitablemente, porque compartimos el mismo espíritu que nos hace parte de un mismo cuerpo, que cuando nos encontramos por la soberana voluntad de Dios, inevitablemente se comienza a desarrollar una relación amorosa, una relación de amor, que muchas veces se troncha en el sentido de que hay que partir en otra dirección. Right? Y lo que señalé hace un momento es el hecho de que, pues, eso sucede con nosotros, pero que Dios en su fidelidad y su misericordia, en el momento que mueve a algunos, trae 3 o 4 familias distintas. Amén. Right? Y comenzamos otra vez el mismo enamoramiento, ¿no? Hasta que eventualmente en el plan soberano de Dios hay que moverse a otro lugar. Es distinta la dinámica que tenemos en nuestros países, en las iglesias, donde normalmente estamos ahí sembrados en un lugar donde ahí estamos, nuestros hijos nacieron, los bautizamos, ¿verdad? Los presentamos, luego bautizan, crecen, los casamos, pero es distinto, ¿verdad? Todo eso es una introducción que no quería invertir mi tiempo en otras cosas, pero tengo que decirle a lo siguiente, a los que recientemente han llegado. Normalmente usted me va a ver con una servilleta o con un pañuelo en la mano. No es que tenga catarro ni que tenga alergia. Lo que sucede es que yo no tengo tabiques en mi nariz y por consiguiente pues tengo esa secreción constante. Esto es resultado de los vicios en los cuales yo estuve envuelto por muchísimo tiempo que me quemaron los tabiques de mi nariz. Right? Así que simplemente se lo dejo saber para que pues, me entienda por qué es que el pastor tiene que estar soplándose la nariz y eso no es porque esté enfermo ni nada de eso, simplemente esa es la realidad. Así que lo que queremos es enfocar nuestra atención ante el hecho de que la Biblia enseña algunas cosas en particular en cuanto a cómo nosotros podemos redimir nuestras familias. Así que no vamos a insistir en que los que piensan que su familia es perfecta, que sean realistas, o los que su familia no funciona nada de bien, que necesitan cambiar, son cosas que son necesarias. Pero lo que queremos es enfocarnos en qué es lo que dice la Biblia, en cuanto a cómo podemos redimir nuestras familias. ¿Ok? Now, nos enfocamos en eso porque las imperfecciones que experimentamos en nuestras familias, como señalamos la vez pasada también, son un recordatorio duro, un recordatorio doloroso de los efectos de esta cosa que conocemos que se llama pecado. Y el hecho de que nuestras relaciones estén saturadas de imperfecciones y esas imperfecciones resultados del pecado que hay en nosotros y en otras personas, inevitablemente esa realidad apunta a la necesidad que todos nosotros tenemos si reclamamos genuinamente que somos verdaderos seguidores de Cristo, que hemos nacido de nuevo, que somos cristianos genuinos. Esa realidad apunta en dirección a la necesidad que nosotros tenemos de la obra redentora de Cristo, primero en nosotros y luego de nosotros haber experimentado esa obra redentora en nosotros, pues al mismo tiempo nosotros aplicar la misma a la vida de nuestros familiares. La porción que leímos hace un momento nos habla del hecho
de la presencia del pecado y el hecho de que no hay familias que sean perfectas, no hay una, todas están separadas de la gloria de Dios, todas están alejadas. Es imposible para ninguno de nosotros en nuestra familia alcanzar el estándar de perfección que Dios determinó para nosotros. El ideal, la perfección del jardín del Edén no está accesible para nosotros en este momento. Estuvo accesible para Adán y Eva por un periodo de tiempo hasta que el pecado entra, pero luego de eso la cosa cambia por completo y esa perfección nunca estuvo presente. El hijo mayor de ellos asesinó al menor. Dime si había imperfección o no había. ¿Right? Así que necesitamos tomar eso en mente. ¿Okay? Now, una de las cosas que dijimos también es que el cristiano genuino precisa ver la ruptura y el conflicto familiar desde una perspectiva bíblica. La razón por la cual necesitamos asegurarnos que yo, esposo, Rosa, esposa, necesitan ver esta imperfección, esta disfunción, si usted quiere. No quiero utilizar mucho esa palabra porque tiene unas connotaciones que son realistas, pero al mismo tiempo es muy pesada para algunos de nosotros aceptar de que mi familia es disfuncional. Es una cosa que me digan, tu familia es imperfecta, right? Hay otra cosa que me digan, tu familia es disfuncional. Tiene dos connotaciones distintas. Quizás me acepta la imperfección, pero cuando te digo disfunción, ahí te cerraste. Y mi intención no es que usted se cierre y que usted diga, no, pues no me interesa, no es conmigo. Mi intención es que todos podamos ver la realidad del pecado en nuestras vidas y las imperfecciones que eso trae para con nosotros. Y necesitamos ver estas imperfecciones, estos conflictos, esta ruptura que hay en nuestras relaciones desde una perspectiva bíblica. La razón por la cual es de esa forma es porque nuestra carne, que está todavía en nosotros, los residuos, el remanente de nuestra vieja naturaleza está presente, está activada y tiene mucho que decir sobre el asunto. El mundo tiene mucho que decir, las redes sociales tienen mucho que decir y por consiguiente nosotros como creyentes tenemos que esforzarnos y determinarnos en esta casa. No es lo que tú pienses ni lo que yo piense. Aquí lo que va a decir que es correcto es lo que Dios claramente ha establecido. Mencionamos el hecho de la necesidad que tenemos cuando vamos a hablar acerca del asunto de la familia, la clase de familia que debo aspirar, que es imprescindible, es esencial, remontarnos necesariamente, obligatoriamente, al origen de la familia en ese lugar que se conoce tradicionalmente como el jardín del Edén. Y sabemos que Dios crea al hombre, crea a la mujer, Dios establece el matrimonio, establece la familia, Dios bendice la reproducción de la raza humana. El diseño de Dios es claro, matrimonio entre un hombre y una mujer que eventualmente van a tener hijos y eventualmente van a crear una familia. Y vimos entonces que al final del capítulo 2 hay un señalamiento que lo sacamos de ahí, ¿verdad? Y tratamos de considerarlo porque muchas veces lo leemos como el papagayo y no nos percatamos de la profundidad, las implicaciones que tiene el señalamiento que la palabra nos hace. Génesis 2, 24, 25 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Nos dice el versículo 25, estaban ambos desnudos, y esto es antes de la caída, antes de que tuvieran hijos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Estaban ambos desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Right? Y señalamos, la vez pasada, que lo que aquí vemos es una descripción de relaciones entre Adán y Eva que va muchísimo más allá al hecho de que ambos estaban sin ropas. El issue no es desnudez física. El punto aquí es que Adán y Eva estaban en una relación en la cual había total franqueza, había total vulnerabilidad, había total aceptación porque era una relación donde había perfección absoluta. En otras palabras, que entre Adán y Eva no había nada. Ropa, obviamente, pero no habían conflictos. Entre ellos no había conflictos no resueltos,
no había luchas de poder, no había un pasado que estuviera ahí. They came with whole baggage into the relationship. No había culpa, no había resentimiento, no habían temores, no habían complejos de ninguna clase. El punto es que la perfección de esa familiar entre Adán y Eva se debía al hecho de que entre ellos no había nada que pudiese arruinar esa perfección. Y es importante para nosotros entender que entre nosotros hay mucho que puede arruinar el bienestar de nuestra relación. Hay mucho pecado. Por eso es que hemos leído tantas y tantas veces el contenido de Romanos capítulo 3. Al leer todas esas cosas podemos ver que es una descripción nuestra, es una descripción de todos los que viven, que son parte de esta familia. Y es imposible tener personas que están descritas de esa forma sin que haya conflictos. Así que, como hemos dicho ya varias veces, estas imperfecciones, esta incapacidad de poder funcionar correctamente que experimentamos en nuestra relación familiar, es un recordatorio doloroso, triste, duro, de los terribles efectos del pecado en la vida del ser humano. La realidad es que todos y cada uno de los miembros de mi imperfecta familia, y mi esperanza es que usted empiece a ver la suya de esa forma también, cada uno de los miembros de nuestra familia son pecadores. Todos. No hay uno que no lo sea. Y es bueno que alguien venga y me recuerde consistentemente, de vez en cuando, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? De cuando en vez. De que todos son todos. Desde el que tiene 5 meses hasta el que tiene 85 años. Hay mucho que podemos decir, que dijimos la vez pasada, que nos vamos a repetir en este momento, ¿ok? Así lo que este pasaje de Romanos 3 nos recuerda es que no existe ni siquiera una familia perfecta, todos fallaron en alcanzar el estándar de perfección de Dios, y usted y yo necesitamos aceptar esa realidad. Ese es uno de los puntos importantes, pero el segundo, que es más importante entonces, también al entender eso, tenemos que aprender a manejar nuestras expectativas. Tenemos que entender una realidad de que todos estamos saturados con todas estas imperfecciones. Mi papá, mi mamá, mi suegro, mi esposa, mi cuñado, todos estamos saturados de imperfecciones, producto del pecado. Esa es una realidad que tenemos que aceptar. Y es una realidad que debe darle forma a mis expectativas. También señalamos el hecho de que usted y yo precisamos acordarnos de que si bien es cierto que vivimos rodeados de personas que son pecadoras y que tienen toda clase de imperfecciones, usted y yo también contribuimos significativamente a las imperfecciones y la disfunción de nuestra familia. Porque usted y yo no somos muy perfectos que digamos. Algunas cosas tuvimos la oportunidad de escribir en nuestro bosquejo. Los que no estaban la vez pasada las pueden escribir en este momento. Primero, que muchos de los problemas en nuestra familia son el resultado de ídolos. Ídolos que nosotros hemos edificado en nuestro corazón. ¿Okay? No voy a entrar detalladamente a lo que dijimos la vez pasada, pero sí preciso señalar algo. ¿Qué es un ídolo? Para efectos de nuestra enseñanza, para efectos de lo que la Escritura enseña, un ídolo es aquello a lo que yo le concedo más importancia que a Dios. Un ídolo es aquello alrededor de lo cual todo en mi vida gira. Un ídolo es aquello que define mi identidad y la dirección de mi vida. Muchos de los problemas en nuestra familia son el resultado de los ídolos que nosotros hemos edificado en nuestro corazón.
Dimos algunos ejemplos bíblicos, no tenemos el tiempo para hacerlo en este momento. Escriba esto también. Muchas veces nuestros ídolos son cosas buenas que elevamos en un pedestal que no les corresponde. Cosas buenas. Sin lugar a duda, una de las cosas mejores, más buenas, si usted quiere, más importantes que Dios nos ha dado, es el amor, la seguridad relacional que usted y yo encontramos en el contexto de eso que se conoce como familia. Amén. Cosas buenas suceden en la familia, diseñado por Dios para eso. Ahora bien, vuelvo a hacer la misma pregunta que hicimos la vez pasada. ¿Será posible elevar la importancia de la familia en un pedestal que no le corresponde? Claro que sí. Ahora preste atención a esto que voy a decir en este momento, porque la vez pasada lo dijimos, pero no estoy muy seguro que lo dije con la seriedad y con la firmeza y con la... quizás no le concedí la importancia que tiene. Y míralo en el contexto de esos ídolos que nosotros creamos, esos ídolos que son lo que le dan, como señalé hace un momento, son las cosas que definen mi identidad, cosas que le dan dirección a mi vida, son cosas alrededor de lo cual todo en mi vida gira. Right? Para muchos de nosotros, preste atención por favor, que es importante, para muchos de nosotros, la disfuncionalidad o las imperfecciones, si usted quiere, de nuestra familia ha sido una realidad que ha definido nuestra vida emocional y relacional. ¿Por qué razón? Porque ha definido mi identidad y la dirección de mi vida. ¿Por qué razón? Porque es algo alrededor de lo cual todo en mi vida gira. Porque es algo a lo cual yo, en mi diario vivir, le concedo más importancia muchas veces que a Dios, lo que Dios ha establecido. Así que vuelvo a leer, para muchos de nosotros la disfuncionalidad, lo que anda mal, las imperfecciones que ha habido en mi familia en el presente o en el pasado, ha sido la realidad que ha definido mi vida emocional, ha definido mi vida relacional, cómo es mi interacción con otras personas. La disfuncionalidad que hubo en mi familia es lo que ahora determina cómo yo me relaciono con otras personas. ¿Cómo me relaciono con mi esposo? Y no quiero hablar mucho de matrimonio en este contexto. ¿Cómo me relaciono con otras personas? Así que esa disfuncionalidad que hubo en mi familia se ha convertido en un ídolo que no la suelto ni en las cuestas. A veces inconscientemente, pero tristemente muchas veces conscientemente. Se ha convertido en un ídolo, pues ha sido lo más importante para mí. Y todo en mi vida gira alrededor de esa disfuncionalidad. Eso es parte de lo que vimos la vez pasada. Lo que deseo es que en este momento nos enfoquemos en la forma en que nosotros podemos redimir nuestras complicadas relaciones. Una cosa que tenemos que tener claro es que en el plan de Dios para la familia, algo que está presente es que Dios quiere redimir nuestra familia cambiando el corazón de cada miembro. No la conducta, es el corazón, cambiando el corazón de cada miembro de esta familia. Mencionamos la vez pasada y repetimos nuevamente que es posible que la voluntad de Dios no sea el cambiar la condición de mi familia o tu familia, pero de seguro la voluntad de Dios es de cambiarnos a nosotros. And that's good news. La palabra enseña algo que pues sin duda he experimentado en mi vida. Es que Dios en su amor y su misericordia llena la vida de personas pecadoras, entregadas, que disfrutaban y que se gozaban de su pecado, como la persona que le está hablando en este momento. Dios en su amor soberano llena a esas personas pecadores que llama a la salvación, los llena con su amor
los llena con su perdón, los llena con su misericordia, vierte sobre ellos su gracia divina, pero Dios lo hace, entre otras cosas, de forma tal que la persona que es recipiente del amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la gracia divina de Dios, haga lo mismo con los pecadores que están cerca de Él. Regularmente, nadie está tan cerca de mí como mi familia. Quiere decir que mi familia precisan ser los primeros recipientes del amor que Dios me ha concedido, de la misericordia que Dios me ha concedido, del perdón sobre todas las cosas que Dios me ha otorgado gratuitamente. En las notas suyas, el plan de Dios, el plan de Dios para nuestras familias, tomando en consideración lo que ya hemos leído muchísimas veces, de que todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, gloria de Dios, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 3 cosas simples, fácil de entender, que usted y yo debemos considerar con seriedad. ¿Cuántos son creyentes? Si usted es creyente, pues esto le aplica a usted. Si usted no es creyente, si usted no está seguro que usted es de Cristo, que usted ha nacido de nuevo, pues esto debería aplicarle a usted, pero sin el poder de Dios en la vida suya, estas cosas son totalmente imposibles. Primero, no van a tener sentido para usted. Y segundo, usted no va a tener, aunque tenga sentido, que haga un poco de sentido, usted no va a tener la capacidad de poder hacerlas una realidad en su vida, porque solamente pueden ser hechas realidad a través del poder sobrenatural de Dios. Lo primero es que soy llamado a extender amor elástico a mi familia. Amor elástico, ¿qué es eso? Es un amor que se expande. Es un amor que se ajusta a la necesidad. Es como una banda elástica, como una goma, ¿verdad? ¿Sabe? Que usted estira. Yo traté de ilustrar eso la vez pasada y no me salió muy bien la ilustración que digamos, ¿right? ¿Okay? En cierta forma sí, porque el punto es que la banda elástica que yo traje se me quebró, pero el amor que Dios pone en nuestros corazones no se quiebra, mejor dicho. Amén. Right. Así que soy llamado a extender amor elástico a mi familia, y tratamos de definirlo un poquito. Es el tipo de amor que es capaz de resistir tensiones familiares, estirarlo, tensiones familiares, sin lesionarse permanentemente. Gloria a Dios. Y utilizamos el pasaje de 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Voy deprisa todavía porque esto también lo cubrimos la vez pasada, ¿ok? Donde dice, el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, está hablando de esos últimos días y entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, da instrucciones, dice, por lo tanto, sed sobrios, dominio propio, velad en oración, disciplina de la oración que hablamos en la Biblia, dice ahora en el periodo de escuela bíblica. Y el versículo 8 dice, pero y ante todo, sean sobrios, dominio propio, manténganse en oración, pero por encima de todo, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que Pedro habla acerca del amor en el contexto de la iglesia, pero los principios aplican para todas relaciones, en particular cuando se trata de relaciones familiares. Y lo que Pedro dice es que la cosa más importante, la frase es ante todo, en una relación, es el mantenernos amándonos mutuamente por mucho tiempo. Por eso el amor tiene que ser elástico, un amor que se expande. Tener entre vosotros, dice Pedro, tener entre vosotros comunica la idea de que nosotros precisamos perseverar en nuestro amor. Y la razón por la cual tenemos que perseverar en nuestro amor es, ¿cuántos quieren tener relaciones duraderas? Una relación familiar es duradera, porque aunque yo no me lleve bien con mi primo o con mi prima o con mi tío o mi tía, mientras yo esté en este lado de la eternidad, él va a seguir siendo mi primo y ella va a seguir siendo mi tía. Amén. La relación es duradera.
Tengo que perseverar en el amor porque la relación que quiero tener es duradera y una relación que es duradera requiere un amor que sea duradero. Simple, no es un juego de palabras, pero es la realidad. ¿Ok? ¿Por qué una relación duradera requiere de ese tipo de amor? Que se expanda. Porque en una relación duradera siempre se verá afectada por lo que Pedro llama una multitud de pecados. Simple, porque pecadores pecan unos contra otros. Por eso cubrirá multitud de pecados. Mencionamos el hecho de que en este particular hay toda clase de pecados horrorosos que no queremos mencionar en este momento, ¿verdad? Pero en este particular estamos hablando de pecados como chisme, pecados como preferencias, pecados como rudeza. Escuche por favor. Y por favor, les suplico, le imploro en el nombre del Señor, no se ponga a pensar en otras personas. Por favor. Este no es el momento de estar pensando en aquel, rudeza, palabras incorrectas, No, soy yo. Amén. Chismes, rudeza, altanería, murmuración, enredos, insultos, faltas de respeto, ofensas grandes, ofensas pequeñas. Y el punto es que en una relación con una persona pecadora, eso implica que tarde o temprano esa persona va a pecar contra usted. Y usted va a pecar contra esa persona y ambos van a terminar decepcionados. No importa de paso cuál sea la relación. No importa cuál sea la relación. En el contexto en que usted y yo tenemos más interacción con otras personas, con pecadores, es en el contexto de la familia. ¿Right? Por consiguiente, es en la familia donde más imperfecciones vamos a ver. Tratando de explicárselo, de glosarlo en una forma que usted y yo podamos entenderlos. Y mencionamos lo siguiente: ¿quién conoce mis faltas mejor que mi familia? Mi familia conoce mis faltas mejor que nadie. Y yo conozco las faltas de mi familia mejor que las faltas que yo conozco de cualquier otra familia, otra persona. A veces esas faltas son cosas que nos sacan por el techo, que nos irritan, pero no van más allá. Pero hay otras veces que pueden ser seriamente ofensivas. Por eso es que Pedro dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y señalamos también que ese amor precisa ser definido bíblicamente. Y la mejor definición de amor bíblico la encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7, que leímos detenidamente la vez pasada. No lo vamos a hacer en este momento, lo tienen en sus notas y sobre todo lo tienen en su Biblia. Vale la pena señalar nuevamente que la frase cubrirá multitud de pecados sugiere la idea de un amor que se expande, right? Que se estira, ¿verdad? Sugiere la idea de un amor que no conoce límites. Gloria a Dios. Es el amor ágape de Dios. Por eso es el mismo que Pedro menciona: el amor cubrirá multitud de pecados. Es amor ágape, que se estira, el amor de Dios que se estira y pasa por alto el pecado. No, pasar por alto el pecado no quiere decir que aquí es donde está el problema de algunos de ustedes quizás en este momento. Están estoqueados ahí, ¿cómo se dice? Cuando estoqueado, ¿sabes? Estás estoqueado, ¿estás qué? Atascado ahí, tú sabes, te estás atascado ahí y no sales de ahí. No puedes beneficiarte, no puedes nutrirte del resto de la enseñanza porque estás atacado ahí en el hecho. Dice, pasar por alto el pecado. ¿Qué quiere decir? Que pues entonces
fulano de tal va a seguir haciendo lo que le da la gana y yo me voy a quedar como si tal cosa y que esa persona siga haciendo lo que él quiera. ¿Right? Cuando la Biblia dice que pasamos por alto el pecado, no quiere decir que estamos aceptando el pecado, no quiere decir que estamos justificando el pecado, no quiere decir que estamos encubriendo el pecado, estamos diciendo que pasamos por alto el pecado porque el amor ágape, precisamente eso es lo que hace. El amor de Dios pasa por alto, no justifica el pecado porque alguien tuvo que pagar por ese pecado. Y lo que queremos es aplicarle la redención que nosotros hemos recibido de nuestros pecados a los pecados de otras personas. We don't want to do that. Y por eso es que nuestras relaciones están congeladas. El amor ágape redime, familia. Se estira y cubre ofensas con el mismo amor que nosotros recibimos, que se estiró y cubrió todas nuestras ofensas con el perdón de Dios, con la gracia y la misericordia de Dios. Cubriendo todas esas imperfecciones y todas las cosas, en el caso nuestro, que podían socavar la unidad familiar. Puesto de otra forma, en la misma medida que Dios hace con usted, cada vez que ese familiar que usted sabe, el que tiene en su mente en este momento probablemente, entre en acción, lo que Dios dice que usted debe hacer, porque el amor cubrirá la multitud de pecados, es que usted tira ese amor con el cual Dios le ha cubierto a usted, que es precisamente lo que Dios hace con usted todos los días. Vuelvo a clarificar, en ninguna forma estoy sugiriendo el excusar conductas que abiertamente son pecados contra Dios. En ninguna forma estoy sugiriendo el consentir con conductas que abiertamente son pecados contra Dios o el aprobar conductas que abiertamente son pecados contra Dios. Que quede eso claro. Seamos realistas, para algunos de nosotros la idea de ofrecer un amor que se estira y se estira cada vez que alguien peca contra mí es una idea difícil de procesar. Bien difícil de procesar, entre otras cosas, porque usted y yo pensamos en términos de ojo por ojo y diente por diente. ¿Me la hiciste? Apaga. I don't get mad, I get even. Right? Así nos enseñaron, así la cultura en que vivimos nos enseñó a pensar. Ahora estamos en Cristo y queremos todavía continuar pensando de la misma forma. Y aún en este momento de posible solemnidad, en nuestros corazones estamos rebeldes y decimos que no perdono, no estiro más nada, ya he estirado bastante. Imagínense que por un segundo Dios pensase así sobre nosotros. ¿Qué puedo hacer, pastor? Hermano Edwin. Yo le puedo decir qué es lo que yo hago. Y lo que he escuchado de otros hombres, siervos de Dios que mencioné la vez pasada, que estuvieron a mi lado ahí cuando empecé a gatear en el sendero del Señor, que me ayudaron a pararme, a dar pasitos y luego a continuar caminando con el Señor. Podemos clamar a Dios con humildad, con quebrantamiento, con vulnerabilidad, para que nos ayude
a darnos cuenta del superestirón de amor ágape que por medio de Cristo, nuestro Padre Celestial, ha ejecutado sobre nosotros y ejecuta diariamente. Ilumíname, Señor. Abre los ojos de mi entendimiento, que yo pueda entender, que yo pueda ver, que yo pueda comprender qué es lo que pasa en la cruz del Calvario. Que yo pueda concebir, Señor, que se me paren todos los pelos, que me estremezca, que llore, que me quebrante, que ría de gozo, de alegría, al entender qué es lo que sucede en la cruz del Calvario. Clamar a Dios por eso. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando leemos estas lecturas devocionales que a veces yo le envío a ustedes, que no tengo que enviarla porque usted probablemente la tiene en su casa o tiene acceso por su propia cuenta en las redes sociales, ¿no? Pero leemos los pensamientos, los señalamientos, las reflexiones de Spurgeon, por ejemplo, ¿right? Y decimos, wow, man, qué tremendo, mano. Wow, está brutal. ¿Viste eso? ¿Right? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Digo, Señor, yo quiero verlo así también, Señor. Yo quiero, ayúdame, bendito, que llegue un momento en que yo pueda ver lo que ese Señor ve. Que no tenga que leer lo que Él escribió para yo decir, wow, es verdad, es verdad. Que yo pueda, por tu obra en mí, Señor, que yo pueda llegar a esa conclusión por mi propia cuenta. Eso es lo que podemos hacer, entre otras cosas. El punto es que si Dios ha estirado su amor a tal magnitud, entonces yo debo estirar mi amor sobre mi hermano. Yo debo estirar mi amor sobre mi cuñado, sobre mi cuñada, sobre mi suegro, sobre mi vecino, sobre mi compañero de trabajo. Debo señalar también que el ideal de Dios es que sus hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? Sus hijos, el ideal de Dios no es que sus hijos sean de esta forma, sino que sus hijos, otra vez, estén en la disposición, que sus hijos digan, yo no soy muy bueno estirando, ¿no? A mí me gusta que otros estiren. Right? Tenemos que tener cuidado porque cuando hablamos de este amor que se estira, la tendencia nuestra es cuando marido y mujer, esposo y esposa, que en algún momento dado que uno haga malo, se comporte de una forma incorrecta, actúe impropiamente y llegue el otro y esté enfogonado, que la persona saque una banda elástica y estire. Recuérdate, el amor se estira, right? La cuestión de estirar no es de esperar la de otro, la cuestión de estirar soy yo el que tengo que estirar. No es el otro que tiene que estirar para mí, para que, cúbreme, estira tu amor sobre mí. Y ese es el problema, que muchos de nosotros pensamos en esos términos. El issue es yo estirar sobre otros, no que otros estiren sobre mí. Segundo, en el plan de Dios soy llamado a vivir con una actitud hacia mí mismo que refleje que estoy consciente de la inmensidad del pecado que me ha sido perdonado. Por favor, baje la guardia. Aquí ganamos la batalla o la perdemos. Pasaje clásico de eso, de una persona que está consciente de la inmensidad del pecado que había en él, lo vemos aquí en esta ilustración que el Señor nos da en Lucas 18, 11 y 14. Está en la pantalla, está en su Biblia, está en el bosquejo, saque su lapicero, subraya algunas palabras. El fariseo, dos personajes. Fariseo, que era una persona altamente religiosa, la cual estaba totalmente convencido que para ganarse la aprobación de Dios era algo que tenía que ganarse. Y mientras él cumpliese con una serie de ritos y rituales y religiosidad, más aceptado, más aprobado iba a ser por Dios. Y el valor de él como individuo estaba determinado
por la cantidad de reglas y normas que ellos mismos se habían creado, ¿verdad? La obediencia a esas normas. Right? So, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, subraye, porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este que está al lado mío, que es un publicano, un recaudador de impuestos para el imperio romano, opresor, abusador romano. Continúa el fariseo: yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero, versículo 13, el publicano, estando lejos, ni siquiera quería acercarse al altar, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿qué decía? Sé propicio de mí, que soy pecador. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Cristo concluye diciendo, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué razón? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. So, tiene 2 personajes. El fariseo era justo a sus propios ojos, miraba su vida como la evidencia de que él estaba bien con Dios, y miraba juiciosamente y con gran desprecio la vida del publicano. El otro personaje es precisamente el publicano. Nos dice la Escritura, palabras de Cristo, nos dice que miraba a Dios, solamente a Dios para su salvación, y se veía a sí mismo de una forma correcta. ¿Cómo se veía? Se veía como un miserable pecador que lo que precisaba era la misericordia de Dios. Escriba esto en sus notas, por favor. Parte del problema de nuestras familias es que tenemos muchos fariseos y muy pocos publicanos. Amén. Amén. Humanamente, nuestra tendencia es mirar las fallas de otros con un microscopio y las nuestras con un telescopio. Y la tendencia de nuestra naturaleza pecadora es comparar lo que otros hacen, escuche que es importante, con nuestra propia definición de lo que es agradable a los ojos de Dios, porque muchos de nosotros hemos desarrollado nuestras propias opiniones de lo que es agradable a los ojos de Dios. Tengo que compartir con ustedes algunas cosas, y algunas quizás sean un poquito incómodas. Nosotros en la iglesia somos sumamente celosos con la enseñanza bíblica. No pedimos excusa por eso. Le damos un valor enorme a la enseñanza bíblica. Tenemos en muy alta estima a personas que son estudiosos serios de la palabra de Dios. Somos sumamente cuidadosos, miramos con repelillos a todas estas personas que se proclaman ser cristianos, que basan su cristianismo en las experiencias místicas y esotéricas que aparentemente han tenido. Exhortamos a todo verdadero creyente a que se enriquezca estudiando la Escritura, leyendo lo escrito por hombres que han sido llamados por Dios a estudiar, a enseñar, unos cuantos que son contemporáneos, no muchos, y muchos que ya están con el Señor. Amén. Si bien todo eso es cierto, por experiencia propia y por lo que el testimonio que hemos escuchado de otros, también tenemos que decir que una de las cosas que más ha destruido matrimonios es la acumulación de información religiosa en la mente de algunos hombres que han permitido que
el regalo que Dios le ha dado con la oportunidad de poder nutrirse académicamente en seminarios o ante la enseñanza o el mentorado de algunos buenos maestros, que toda esa información que ha venido a sus vidas ocupe un lugar que no le corresponde, ¿verdad? Y que en vez de provocar que ellos se vean tal como son, como publicanos, lo que los ha llevado es a desarrollar vanagloria y arrogancia espiritual, la cual en vez de provocar que tengan un matrimonio que honre a Dios, probablemente tengan un matrimonio que a la apariencia de las personas que miran de afuera luzca bien, pero que adentro no esté muy bien, que digamos. Parte del problema de nuestra familia es que tenemos muchos fariseos. Conocimiento bíblico, muchas veces, si no está acompañado con el carácter de Cristo, la vida piadosa, right, lo que produce, sin querer queriendo, son actitudes parecidas a los de los fariseos. Por eso tenemos muchos fariseos y tenemos muy pocos publicanos. Por eso terminamos con nuestra propia definición de lo que es justo a los ojos de Dios. A eso es que me refiero, entre otras cosas, al decir eso. En el contexto judío del tiempo de Cristo, la actitud, o mejor dicho, la actividad de recoger impuestos para el Imperio Romano, que como señalé hace un momento, había invadido y había oprimido al pueblo de Israel, esa actitud o esa actividad de parte de un judío de recoger impuestos para los romanos, sin duda era, escuche que es importante, 1,000 millones de veces peor que la religiosidad externa de los fariseos. ¿Cuántos me entendieron? Right? Ahí tienes dos personajes. Tienes un fariseo que el problema de él era su énfasis en su religiosidad externa, y tenemos un publicano que el problema con él era que el individuo le servía a los invasores y le servía atropellando económicamente, quitándole lo poquito que el pueblo tenía para dárselo a los poderosos. Si usted quiere. All right? So, ese era el issue. All right? Así que la actividad del publicano era 1,000 veces mayor o peor, si usted quiere, que la religiosidad externa de los fariseos. Sin embargo, este es el punto que quiero destacar. Ojalá que lo podamos ver con claridad. Cristo claramente elogia al publicano. Al que cualquier otra persona hubiese censurado, Cristo lo elogia. Y al que posiblemente la mayor parte de nosotros hubiésemos elogiado, Cristo lo censura. Porque nuestro problema es que la mayor parte de las veces nuestro enfoque es en lo externo, en la religiosidad externa, no solamente en otras personas, pero tristemente nosotros también damos la impresión de que somos personas religiosas y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Y el punto es que Jesucristo elogia al publicano, censura al fariseo, y la razón por la cual lo hace, escuche que es importante, es porque el publicano se humilla a sí mismo delante de Dios. Y yo soy llamado a vivir con una actitud hacia mí mismo que refleje que yo estoy consciente de la inmensidad del pecado que me ha sido perdonado. Y ese es el caso del publicano. Pablo utiliza una frase preciosa y es esta: palabra fiel y digna de ser recibida es esta. Se la pido prestada en este momento para decir lo siguiente: que la verdad del Evangelio de Cristo, escucha, la verdad del Evangelio de la palabra de Dios aplicada a nuestras relaciones horizontales, porque usted y yo
tenemos relaciones horizontales, familiares, amigos, y tenemos una relación vertical. Ahora estamos hablando de la aplicación de la verdad del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros, de su redención en la cruz del Calvario, de cómo Él perdonó, de cómo Él pagó el precio de nuestros pecados, cómo Él nos limpió, cómo Él nos lavó de nuestro pecado. Esa verdad del Evangelio, cuando es aplicada a nuestras relaciones horizontales, siempre ayuda a crear familias saludables. Aplica. La verdad gloriosa del Evangelio de Cristo a tus relaciones horizontales. El resultado que vas a tener siempre va a ser el mismo. Vas a contribuir para que tu familia sea saludable. La palabra de Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15 es clave, familia. Clave. Para poder tener la clase de familia que debo aspirar a tener, como describe la Escritura, lo que estamos hablando es esencial. 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15 está en la pantalla. Y Pablo comienza con esta frase que mencioné hace un momento. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta. ¿Cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y Pablo concluye diciendo, de los cuales yo soy el primero. En esencia, en síntesis, si usted quiere, Pablo resume el Evangelio. Cristo vino al mundo para salvar pecadores. Eso es el resumen, un resumen bien resumido, perdonando la redundancia del Evangelio. Pero luego Pablo añade su propia autoevaluación. Se autoevalúa, que es lo que estamos sugiriendo cuando decimos que soy llamado a vivir con una actitud hacia mí mismo que refleje que estoy consciente de la inmensidad del pecado que me ha sido perdonado. Eso es parte de mi autoevaluación y eso es esencial, es algo que cada uno debemos hacer. Y si usted y yo desarrollamos el hábito de considerar eso y hacer eso parte de nuestra vida, sin lugar a duda, usted y yo vamos a contribuir a que nuestra familia sea saludable. Escriba esto en sus notas, por favor. Pablo decía que él era el peor de los pecadores porque conocía mejor sus propios pecados que los de otros. Para Pablo era el peor pecador porque Pablo era el peor pecador que Pablo conocía. No es un juego de palabras. Suena como eso, pero es la realidad. Para este hombre de Dios, lleno, ¿verdad? Andando en el Espíritu, controlado, gobernado, como mencionábamos ahorita en la Biblia dice, este hombre pues concluye que sin lugar a dudas no hay ningún otro ser humano que sea peor pecador que yo. ¿Tiene un lapicero en la mano? Escribe las iniciales. En respuesta a lo que le voy a decir en este momento, a preguntar. ¿Quién es el peor pecador de su familia?
Lo más probable es que usted ha escuchado cosas como las que estoy diciendo en otras ocasiones o muchas veces. El asunto no es si las he escuchado o no las he escuchado, el asunto es cómo respondo en este momento, cómo respondí en el pasado. El asunto es que mi conducta en mi casa, en las circunstancias donde estuve durante esta semana, ¿qué refleja? De paso, la respuesta a esta pregunta, ¿quién es el peor pecador en mi familia? La respuesta nos deja ver si una persona en realidad ha conocido la verdad redentora del Evangelio. Porque la persona que ha conocido la verdad redentora del Evangelio genuinamente y ha conocido la obra redentora del Señor Jesucristo, esa persona, sin lugar a dudas, cuando se hace esta pregunta, inevitablemente hará así. Yo soy. Si usted no ha conocido la verdad de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, usted lo va a reflejar. Si usted dice fulano, aquel otro, right? Okay. Pero si usted conoce la verdad redentora de Cristo, usted inevitablemente va a decir, aquí está. Yo soy. Yo soy esa persona. Eso es lo que Pablo está diciendo. Para Pablo, ¿sabe? Las escamas se le cayeron, right? En el momento que escucha la voz, le dice, oh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dice, aquí, olvídate de todo mi abolengua, pélate todo esto aquí, esto, y para el resto de su vida era una conciencia de que era Dios, que era pura santidad y que todo lo que quiero hacer no hago, que no son las pocas vergüenzas que quizás algunos de nosotros tenemos que luchar con, right? Era una conciencia tan clara de la verdad redentora que por el Dios Espíritu utiliza a este hombre, right? Este hombre imperfecto como cada uno de nosotros para regalarnos esta revelación gloriosa que leímos y hemos leído tantas veces, el libro de Romanos y en particular lo que leímos acerca de la propiciación de Cristo, de cómo recibimos su justicia y cómo todos nuestros pecados han sido perdonados. Este hombre tiene acceso a esa revelación de Dios y no le queda otro remedio de que cada vez que alguien preguntara cuál es el peor pecador de todos, yo soy el primero, yo soy el mayor. Así que es inevitable conocer, estar claro en cuanto a la verdad redentora de Cristo en la cruz del Calvario y no reconocerme a mí mismo como ese pecador. El punto es el siguiente, familia. La palabra de Dios enseña que la sanidad llega a una familia cuando los miembros de esa familia están más preocupados por sus pecados que los pecados de otros miembros. Oh, si fulano hiciera tal cosa, fulano tiene que ir a tal sitio. Pastor, hable con fulano o con fulana. Fulana probablemente necesita algún tipo de ayuda. Y si usted se lo recomienda, es muy probable que ella eche para adelante. ¿Right? Y pues, probable es que eso sea verdad, ¿entiende? ¿Verdad? Pero ese no es el issue. El issue para nosotros, bíblicamente, es que yo soy el mayor problema. La palabra enseña que esa actitud humilde o de esa actitud humilde, ¿cuál actitud? La del publicano. Dios sé propicio de mí que soy pecador. De esa actitud humilde es de donde emana una confesión honesta, right? Y esa confesión honesta, Señor, sé propicio de mí que yo soy pecador, ¿verdad? A su vez, cuando usted y yo lo hacemos, Padre, ten misericordia de mí que soy pecador. No hay un miércoles
en que yo, antes de llegar aquí en mi automóvil, se lo digo: Padre, por favor, aunque sea hoy la última vez, ten misericordia de mí, que soy pecador. Eso lo que provoca, a su vez, esa confesión humilde y honesta, provoca el derramamiento de la gracia de Dios. Santiago 4:5 dice: pero Él es Dios. Dios da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por la gracia de Dios. Usted sabe que esa es una expresión que es parte de nuestra vida como familia, como siervos del Señor. Por la gracia de Dios he aprendido, entre otras cosas, que si yo quiero que la cultura de mi familia mejore, yo preciso comenzar a reconocer mis propias faltas, reconocerlas yo primero y también delante de otras personas. He aprendido eso. Preste atención que es importante lo que le digo en este momento. También he aprendido que el ser humano, cada uno de nosotros, está dispuesto a hacer cualquier cosa menos humillarse a sí mismo. Oh, yo voy a coger consejería. Oh, ya, sí, yo voy a coger consejería. Sí. Oh, sí, yo. Terapia, sí, está bien, yo voy. Un retiro matrimonial, oh, sí, yo voy. Pero humillarte y reconocer delante de tal persona las faltas tuyas, reconocer que has mentido, reconocer que has fallado, reconocer que mucho de lo que está pasando ha sido por culpa tuya, consejería, oh, sí me siento, oh, amén, tremendo, gracias, qué bueno. La palabra enseña que si me humillo ante Dios y ante otros, Dios derramará su gracia sobre mí y sobre mi familia. Pregunta: ¿acaso será que la razón por la cual la situación disfuncional en su familia está congelada, la razón quizás sea porque nadie quiere humillarse a sí mismo? La palabra de Dios enseña que yo no soy responsable por la actitud y disposición de mi familia. Esa misma palabra enseña que yo tendré que rendir cuenta a Dios por las mías. Tercero, soy llamado a perseverar bíblicamente en mi propósito de redimir la salud y las relaciones en mi familia. ¿Por qué soy llamado a perseverar bíblicamente? Cada palabra es importante. Bíblicamente, en mi propósito de redimir la salud y las relaciones en mi familia. ¿Por qué soy llamado a hacer eso? Porque la familia es importante. Gálatas 6:9. No nos cansemos. Estamos hablando de perseverar bíblicamente. All right? Esto es perseverar bíblicamente. Si hay un pasaje que describe perseverar bíblicamente, Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Persevera, mantente haciendo el bien bíblicamente. ¿Por qué razón? Porque a su tiempo, en el tiempo kairos de Dios, cuando las circunstancias que Dios ha estipulado como necesarias se den, a su tiempo segaremos, vamos a cosechar si no desmayamos. Como dice el americano, always is too early to quit. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien, ¿a quién? A todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Ahora, tenemos un problema. Escuche rápido, por favor. El problema es el siguiente. Es que muchos de nosotros hemos llegado a un punto en nuestras relaciones que no funcionan muy bien, que luego de haber tratado por mucho tiempo en esa relación,
Estamos a punto de tirar la toalla. Y muchas veces en nuestra frustración decimos, San se acabó. El cuento de los bobos se acabó. No me importa lo que pase. Con respeto, pero con mucha firmeza y seguridad le digo que bíblicamente hablando, esa actitud es incorrecta. No importa todos los años y meses que usted lleve tratando. Porque las relaciones familiares son vitales. Sobre todo si usted reclama ser cristiano. Esto es lo que Pablo tiene que decir sobre ese tipo de actitud. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, no hace lo que puede hacer, lo que es necesario hacer para el bienestar de los suyos, pensamos única y exclusivamente en términos económicos, sí es parte, pero no lo es todo. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Le imploro que me escuche. La idea de que yo, Edwin Torres, en mi frustración pueda decir, pues yo me voy a aislar de mi familia, ya se acabó, yo no aguanto más. Que ellos hagan lo que les dé la gana. San se acabó. Yo decido en este día distanciarme del dolor que resulta de tener una relación con ustedes. Pensar de esa forma simplemente es incorrecto. Sobre todo si usted dice que usted es cristiano o cristiana. Si usted dice que usted ama al Señor, que usted ama a Cristo, que usted ama a la iglesia, que usted es fiel a lo que dice la palabra. ¿Pero por qué es incorrecto, pastor? Esa actitud. Es incorrecto porque la relación familiar es algo por la cual vale la pena seguir luchando. Siempre seguir haciendo todo lo que podamos hacer para mejorar la salud y relaciones en nuestras familias. Quizá alguno de ustedes esté pensando, pero pastor, ¿por qué seguir tratando? Respuesta, porque si usted no sigue tratando, usted no tendrá relación con esa persona y tener relación con esa persona es importante. Paréntesis. Es muy, pero que muy probable que en este momento algunos de ustedes el proceso de sus pensamientos esté congelado en esa persona que usted ya tiene en mente con la cual usted dice, no. Lo que usted estaba diciendo es que yo voy a seguir de punching bag, que me sigan golpeando, que me sigan atropellando, que sigan haciendo tropezar a mi familia, que mis hijos tengan que estar ahí experimentando las actitudes de este o las actitudes de aquella y eso. No. Quizás eso es lo que está en su mente en este momento y si está en ese momento, les suplico nuevamente, este no es el momento para estar pensando en esas cosas. La Biblia tiene todo, la Escritura dice que todo en la Biblia tiene su tiempo y tiene su hora. La Escritura dice que hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. La Escritura dice que hay tiempo para agarrarse de algo y hay tiempo para soltar algo. Pero este no es momento para eso. Si usted permite que lo que esté en su mente es la imagen de esa persona o esa circunstancia, pues entonces usted simplemente está siendo rebelde contra lo que el Espíritu Santo está tratando de enseñarle en este momento. ¿Qué es lo que ha estado pasando durante todos estos años? Y por eso es que la cosa está congelada. ¿Qué puedo hacer? Rápido, 3 acciones que la redención de mi familia requiere.
Son tres cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Y lo que nos dice la palabra en 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 es lo siguiente. Esta es la confianza que tenemos en Cristo Jesús, y es que si pedimos alguna cosa que sea conforme a la voluntad de Cristo Jesús, del Dios Todopoderoso, Él nos oye, Él nos escucha, y sabemos que si Él nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que lo que vamos a hablar en este momento son cosas que están dentro de la voluntad de Dios, que nosotros confiadamente podemos pedirle a Dios que las realice en nuestras vidas, con la certeza de que Él va a decir, yes, that's my boy, that's my girl. Eso es lo que yo quiero hacer en tu vida precisamente. La redención de mi familia requiere que yo desee ser y sea un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, Cristo dijo, porque serán llamados hijos de Dios. Usted sabe cuándo usted y yo nos parecemos más a nuestro Padre Celestial, cuando actuamos como pacificadores, no pacifistas. Pacifistas y pacificadores son dos cosas distintas. No tenemos el tiempo para clarificarlo en este momento, pero son cosas distintas. Pacificadores. Porque es importante, porque en mi familia siempre habrá conflictos y muchas veces esos conflictos no se resuelven y muchas veces persisten. Y si esa es la situación, escuche por favor, que si usted y yo somos de Cristo, nuestro llamado es asegurarnos, preste atención por favor, si esa es la situación, que persiste el conflicto y persiste la irritación y persiste la disfunción, nuestro llamado es asegurarnos de que si hay un conflicto no resuelto, no es porque yo no he tratado de resolverlo. Y no hay límite en lo que a mí concierne, ¿verdad? Dios no me dice, trata 7 veces de resolver el conflicto. Si a la 7ª vez no se resuelve, olvídate del asunto. Lo que Cristo me dijo es, trata 7 veces 70. Hello? Right? Keep trying. Sigue tratando. Romanos 12:18 nos habla claramente sobre el particular. ¿Ok? Si es posible. Tiene 3 partes este versículo, cortito pero bien tremendo. Si es posible. Quiere decir que a veces no es posible. Pero el que, si no es posible, no es porque yo determino unos criterios, que ya perdoné, yo diga aquello, hice aquello otro, así que ya no es posible. Si no es posible, no es determinado por mí, es determinado por Dios y su palabra. Y la clara convicción que el Espíritu Santo, si soy creyente, me va a dar. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto la bola esté del lado mío, yo tengo que darle esa bola. Estar en paz, ¿con quiénes? Con todos los hombres. Y sobre todo, mis familiares. Así que mi responsabilidad es la de asegurarme que tengo la actitud, escuche, este es el punto, que yo tengo la actitud, por eso no puedo estar enfocado en otras personas, tengo que estar enfocado en mí. Yo necesito tener la actitud de un pacificador bíblicamente definido. Si alguien en mi familia insiste en estar airado conmigo, yo no puedo cambiar eso. Si insiste en no saludarme, yo no puedo hacer eso. Si fulano va a la reunión de Navidad, yo no voy. Yo no puedo hacer nada con eso. Pero yo preciso, escuche por favor, yo preciso asegurarme que mi postura para con ellos está llena de gracia, está llena de misericordia. Yo preciso asegurarme que yo siempre estoy dispuesto a la reconciliación. Y siempre estoy listo a perdonar. Siempre estoy listo a buscar la restauración familiar. De eso hablamos cuando decimos que yo necesito ser y desear un pacificador bíblicamente definido. Segundo,
La redención de mi familia requiere que bíblicamente yo ore por los miembros de mi familia. Claro está. No estamos hablando, aquí no está la cosa, familia, ¿ok? ¿Sabe? Si no tenemos la actitud del publicano, esto no va a poder ser una realidad. Si la actitud nuestra es la del fariseo, no hay que orar, no ore por nadie, por favor. No pierda su tiempo, porque su oración no va a pasar del techo. No estamos hablando aquí, cuando decimos ore por los miembros de su familia, no estamos hablando de esa oración sarcástica, llena de altivez suya, que dice, voy a estar orando por ti. Vamos a poner tu nombre en la lista de oración de la iglesia. Se la vamos a dar a todos los miembros de la iglesia para que consistentemente oren por ti. ¿Se da cuenta cómo es la cosa? ¿Se da cuenta que el issue somos nosotros, familia? Que puede orar, pero que va a orar con esa actitud, Padre, yo te doy gracias que, oh Señor, que yo no soy el que hago estas cosas, Padre, la vergüenza que esta familia ha pasado, ay Señor, la visita, y aquellos niños que estaban presentes cuando fulana dijo aquello, cuando aquel hizo tal o cual cosa, yo no. Esa es la oración del fariseo, familia. No es el tipo de oración. Estamos hablando de una oración persistente, primeramente que hacemos en secreto. Una oración que está centrada en la restauración de la relación y la salud de la relación. Y está centrada, familia, en la bendición de Dios para que descienda sobre ese miembro en particular de nuestra familia. Que el Señor bendiga en la forma que Dios estipule, entienda que es la más apropiado para esa persona. Y ser persistente en esa oración. No te canses de hacer bien, familia. No te canses. No te canses ahí. Lucas 18, 5 y 7. La imagen, la ilustración de Cristo de un juez injusto, que hay una viuda que persiste y el juez injusto, sinvergüenza, incrédulo, malvado, bien sinvergüenzón, el viejo la señora no para y el Señor dice, ya se acabó, espérate. Vamos a darle lo que la señora mujer quiere, porque la verdad del caso es que si no, me va a sacar por el techo, me va a dar un ataque cardíaco, voy a perder el control y voy a perder el job mío como juez o lo que sea, ¿verdad? Right. Dice, versículo 5, sin embargo, este es el juez sinvergüenza, injusto, porque esta viuda me molesta, me incomoda enormemente, le haré justicia, en otras palabras, le concederé lo que te pide. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, yo pierdo la paciencia y me meta en un revolú. Y dijo el Señor, ahora es Cristo hablando, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Le voy a dar lo que la mujer quiere para que me deje tranquilo. Ser el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a quiénes? No a los que lo escogieron a Él, sino que a los que Él escogió. Que claman a Él día y noche. Sigue, familia, sigue orando, sigue clamando, pero clama bien, clama con humildad, reconociendo que aquí el más pecador soy yo, que aquí el peor pecador de la familia soy yo. Bendito sea el Señor. Y por último, la redención de mi familia requiere que yo confíe sin titubear en la soberanía de Dios. Pablo, destacando el poder soberano de Dios, dice lo siguiente: en Él, Dios Todopoderoso, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, mire lo que dice ahora, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Highlight that, subraye eso, el que hace todas las cosas, Él las hace conforme al designio de su voluntad.
Si usted y yo en algún momento hemos sacado un poco de tiempo porque a Dios le ha placido concedernos el tiempo y la capacidad para hacerlo, de estudiar un poco la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta de que la palabra de Dios, la Biblia, está llena de ejemplos de problemas familiares. Llena de ejemplos de problemas familiares que Dios en su plan soberano utilizó para su gloria. Si usted lee la Escritura se va a dar cuenta que son muchas las familias imperfectas que vamos a encontrar. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, David, Saúl, Salomón y con ellos sus familias, saturadas de imperfección, muchas de ellas altamente disfuncionales. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de los apóstoles que eran hermanos, Juan y Santiago. Definitivamente. Aún nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo issues con su familia al comienzo de su ministerio. Cristo tuvo que ponerlos en línea, alinearlos, tú sabes, ¿no? Ellos no entendían nuevamente la dimensión de la misión que a Cristo había sido llamado a hacer. Tenemos toda clase de familia imperfecta en la Biblia que Dios nuevamente soberanamente utiliza para su gloria. El caso clásico que todos conocemos en conclusión es el caso de José y sus hermanos. En el círculo familiar hay celos, siempre hay celos. En el caso de José había celos. En el contexto familiar hay envidia. Claro que hay envidia y celo. Muchas veces provocado por nosotros los padres, que en la forma que hemos actuado con nuestros hijos, las decisiones que hemos tomado, las cosas que hemos dicho, han fomentado precisamente ese tipo de actitud. En el caso de José y sus hermanos, hubo celos, envidia, que generó en odio de parte de los hermanos para con José, producto de las actitudes, decisiones y comentarios de su padre. El punto es que Dios soberanamente actúa sobre esas cosas. También vemos en el caso de José, el orgullo de José era bien orgulloso y no tenía tacto al hablar. ¿Será que alguno de nosotros tenga familiares que no tienen tacto al hablar? ¿Será que algunos de nosotros muchas veces no tenemos tacto al hablar? Yo soy sincero, yo digo las cosas como son. ¿Right? Y alguien tiene que decirlo. Lo que dice la Biblia es que Jesús es vendido por sus hermanos, termina esclavo de Egipto, sabemos el resto de la historia. Pero aún así, dice la Biblia que Dios utiliza toda esa imperfección familiar para salvar la familia de José, uno, y segundo, para salvar la nación de Egipto, y muchas otras naciones fueron beneficiados por eso. Y al finalizar en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, esto es lo que leemos, palabras de José. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida mucha gente. La versión del Nuevo Testamento de lo que dice José la encontramos en Romanos 8, 28 y 29. Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 3 cosas quiero decir en conclusión. Primero, al considerar mi vida, la de mi esposa, la de mi hijo Marcel, la de mi hija Rosita, puedo decir en el día de hoy con una conciencia clara y con total convicción que estoy diciendo algo correcto. Es que ninguno de nosotros sabemos cómo Dios puede usarnos y cómo Dios puede utilizar nuestras imperfectas familias. Necesitaría 4 semanas para hablar de todas las imperfecciones que había en nuestra familia antes de conocer a Cristo
nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, las cosas que pasaron y aún después de nuestra salvación. Sin embargo, puedo decir, agradecido totalmente con humildad, que Dios puede usar a cualquier persona, a cualquier familia, independientemente de la magnitud de sus imperfecciones. Mi esposa está con el Señor en este momento, pero esta mañana en este púlpito, Pastor Marcel estaba predicando la palabra a nuestros hermanos de Church in the Springs. Y en este momento, hermana Rosita está con Pastor Willy sirviéndole al Señor al atender todos estos niños en la escuela bíblica de verano. Lo menos que pudo pasar por la mente de nadie que hubiese conocido a Edwin Torres Romero y a Rosamuel Santos es de que sus vidas fuesen cambiadas en la forma en que fueron cambiadas. So that's the first thing. Segundo, que amar nuestra imperfecta familia puede ser una herramienta maravillosa para la santificación de nuestra familia y para nuestra santificación. Amar bíblicamente, con ese amor elástico, ese amor que se expande, ese amor que cubre multitud de pecados, puede traer gran santificación para ellos, salvación en muchos casos, y para nosotros santificación. Tercero, que Dios gobierna nuestra familia. Amén. Dios está en control de nuestra familia. Y de seguro, siendo Él el Rey soberano del universo, Dios está utilizando el drama que se ha estado desarrollando en nuestras familias. Dios ha estado utilizando el drama que se ha estado desarrollando en nuestras familias en maneras que usted y yo en el presente no podemos percibir. That is a good thing. Saber que a los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Que muchas personas pueden provocar ciertas circunstancias para hacer daño y para perjudicar, pero el Dios soberano puede utilizar esas mismas acciones malévolas y turn them around, torcerlas, virarlas, patas arriba y utilizarlas para su gloria, para el bienestar, para la bendición de muchas otras familias. Esta es la voluntad de Dios. De gracia hemos recibido, de gracia debemos darle a otros. De gracia recibimos redención, de gracia debemos nosotros aplicar esa redención con la dirección del Espíritu Santo bíblicamente en la vida de otras personas. La voluntad de Dios es que nosotros redimamos, reparemos, restauremos familias en ruinas, las nuestras, pero también otras familias. Hay un pasaje bíblico que está al final de las notas suyas. Esta hojita de papel que tengo aquí conmigo tiene la siguiente fecha: 30 de mayo de 1999. Está escrita en portugués. Me la escribió una hermana en una iglesia en Río de Janeiro, donde yo tuve la oportunidad de estar ministrando por 2 semanas. Dice, donde hay una voluntad, hay un camino. Y donde hay una buena voluntad, hay muchos caminos. A todos aquellos que nos ayudaron a abrir caminos durante esta semana que pasó, y que por medio de su ministerio nos ayudaron a desarrollar una corriente sólida de buena voluntad, de parte nuestra, gracias.
Y la porción bíblica que me escribió fue Isaías capítulo 58, versículo 11. Yo le escribí ahí del 9 al 12. Déjenme leerlo y oramos. Yo les amo, familia. Yo no tengo ningún deseo de ofender a nadie. Y si doy, y si alzo mi voz, porque Dios cambió. Yo los quiero. Lo que dije ahorita al comienzo es de verdad. Cuando llegan, los recibimos. Y en cuestión de nada, si ya los amamos, en cuestión de nada se hacen parte de nosotros. Así debe ser con todo el mundo, no es el pastor Edwin, el pastor Marcelo, tienen que ser todos los cristianos. Cuando de momento aparece alguien que dice, nos vamos. Han sido miles de experiencias dolorosas, rompimiento de la familia, niños que hemos visto crecer. Nosotros no éramos así. Dios nos hizo así. Y Dios puso personas a mi alrededor y de mi esposa que insistieron y le dieron y nos agarraban por el cuello y nos hablaban cuando teníamos que hablarnos fuertemente. Get right or get out. Cuando tenían que llorar con nosotros, lloraban con nosotros. Y hoy la cosa es distinta, familia. Todavía tenemos issues familiares, pero hay algo que es muy distinto en este momento. Si hay fricciones, si hay conflictos, no es porque no vayamos la milla extra buscando ofrecer perdón, buscando sanidad, buscando reconciliación. No hay forma de hacerme pensar de que haya en mi familia alguien que sea peor pecador que yo. Y como eso está tan claro dentro de mí, estaba tan claro dentro del corazón de mi esposa, no teníamos ninguna dificultad perdonando a nadie. No importa lo que fuera, las veces que fuera. Hemos tenido la oportunidad de servirle a Dios en montones de circunstancias, posiblemente sobre 32 países distintos, 5 continentes, pero estoy convencido de que nada le da más gloria a Dios de lo que Dios puede hacer a través de nosotros que buscar ese tipo de relación, de perdonar, de hacer todo lo que sea necesario para que la cosa se arregle. Que si no se arregla, no es por cuenta mía, porque en cuanto me ha sido posible, hemos buscado estar en paz con todo el mundo. Convertirnos en reparadores de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Simplemente voy a leer el versículo 9, mírenlo ahí por favor. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás a mí y dirá él, heme aquí. Mire lo que dice: si quitas de en medio de ti el yugo, que es en esencia la actitud de no perdonar, y quitas de ti el dedo amenazador, tu culpa,
por tu culpa. Esto está aquí por culpa tuya. Ese es el dedo amenazador. Y remueve de ti el estar hablando pura vanidad. El resto usted lo puede leer por su propia cuenta. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque en nuestro mejor momento todo lo que somos son pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. El Señor tenga misericordia de nosotros. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? Una cosa que podemos hacer es comenzar con los que tenemos cerca. ¿Right? Clamar a Dios con humildad. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Yo quisiera poder abrazarlos a cada uno de ustedes, pero sí bien fuertote en este momento. Ustedes son mi familia. Y son familia de los que están al lado suyo también. Démosle valor a eso. Luchemos por eso, por preservar la unidad de nuestra familia. Padre, en nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias porque me has dado salud en esta hora. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por haber entrado en mi vida. Gracias porque no te das por vencido conmigo, Señor. Padre, continúa abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Continúa trayendo personas a nuestra vida, Señor, que te amen a ti por encima de todas las cosas. Que lo que anhelen sea, Padre, seguir el ejemplo de Cristo, imitarle a Él, Señor. Sean humildes, que sean transparentes, Señor. Que modelen para nosotros la vulnerabilidad que tú quieres que nosotros tengamos, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, ven y mira dentro de nuestro corazón, Señor. Tú que todo lo conoces y todo lo sabes, trae tu luz espiritual, mira dentro de nuestros corazones, enséñanos, Señor, si hay camino de vanidad dentro de nosotros, Padre Santo. Provoca en nosotros, Señor, el deseo, la sed, el hambre de tener una armonía, una intimidad genuina en nuestro matrimonio, en nuestra familia, Señor. Concédenos de tu gracia, Señor, para seguir tratando y tratando y tratando y tratando. Gracias porque tú no te das por vencido con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por los buenos maestros que has puesto en nuestro camino. Gracias por mis hermanas. Gracias por Tammy McCartney. Gracias por Brother Carr. Brother Dwayne. María Delia de Corsi, Cliffy, Magali. Gracias por tanta gente humilde, simple. Gracias, Padre. Llévanos de regreso a nuestros hogares en paz, tranquilidad, Señor, y que podamos aplicar, aunque sea un poquito de lo que nos has enseñado en este día. Te amamos, Jesús. Gracias por amarnos a nosotros primero. En el nombre de Jesús. Amén. God is good all the time.